Detén todo lo que estés haciendo y concéntrate. Los próximos minutos pueden sacudir tu manera de leer las noticias, de interpretar la historia y, sobre todo, de entender hacia dónde se dirige el mundo. Mientras los titulares repiten una y otra vez, Irán lanza, Irán amenaza, Irán desafía, muy pocos se atreven a mirar detrás del ruido y descubrir que el nombre de esa nación ya estaba impreso en las páginas bíblicas antes de que existiera tal cosa como la geopolítica moderna. ¿Casualidad? No hay casualidades cuando las profecías hablan con la precisión de un bisturí. Imagina abrir un texto de hace 26 siglos y encontrar allí, escrito con tinta indeleble, el nombre de un rey persa destinado a liberar al pueblo de Dios 150 años antes de su nacimiento. Imagina que ese mismo imperio pagano, que hoy reconocemos como Irán, fuera la clave que puso fin al cautiverio babilónico, reconstruyó Jerusalén, inspiró la valentía de una reina huérfana y puso en marcha un engranaje profético que todavía gira. Ahora pregúntate, si todo eso se cumplió con exactitud matemática, ¿qué parte del plan está ejecutándose en este instante, mientras las cámaras enfocan misiles, desfiles militares y reactores nucleares? No se trata de una clase de historia antigua, se trata de supervivencia espiritual. Cada decisión diplomática, cada sanción económica y cada chispa de tensión en Oriente Medio podrían ser ecos de un guión redactado antes de que naciéramos. El mismo reloj profético que cronometró la caída de Babilonia late hoy en un código que pocos saben descifrar. Tal vez pienses que las profecías pertenecen a un pasado remoto, pero la historia acaba de demostrar, una y otra vez que, cuando la Biblia habla, los imperios escuchan, quieran o no. Quédate, porque vas a descubrir por qué Isaías se atrevió a escribir el nombre Ciro en pleno siglo VIII antes de Cristo sin conocerlo, y cómo ese gesto cambió el curso de la humanidad. ¿Por qué Daniel, aún cautivo, describió con símbolos de bestias y cuernos un poder que surgiría décadas después? ¿Por qué los sabios venidos de Oriente, posiblemente sacerdotes persas, reconocieron en el cielo una señal que la élite religiosa de Jerusalén ignoró? ¿Y por qué Ezequiel 38 coloca a Persia en una coalición que desatará la batalla final en los días venideros? Lo que parece una lista de episodios dispersos es, en realidad, una cadena de pistas que se enlaza desde Génesis hasta los noticieros de esta mañana. Si todavía lo dudas, haz memoria, 70 años de cautiverio profetizados por Jeremías, cumplidos al segundo. 150 años entre la mención de Ciro y su llegada al trono, cumplidos al día. Símbolos apocalípticos que describen el ascenso de un imperio, que uniría a medos y persas, cumplidos con exactitud política y militar. Esa cadencia de números y nombres debería bastar para hacernos temblar, pero la mayoría pasa de largo. Tú no vas a ser uno de ellos. En los próximos minutos entenderás que Persia liberó, Persia desafió y Persia volverá a escena. Vendrá como aliado o como adversario. La respuesta puede redefinir tu fe, tu seguridad y la forma en que crías a tus hijos. Aquí no hablamos de religiosidad superficial, hablamos de un Dios que escribe la historia con la tinta de los sucesos mundiales, aunque el mundo se obstine en llamarlo coincidencia. Silencia distracciones, sube el volumen y afina tus sentidos. Esta no es una charla académica, es una llamada de alerta. Cuando termines de escuchar, mirarás el mapa de Oriente Medio con otros ojos, y comprobarás que el escenario final se está montando a la vista de todos. La pregunta crucial no es qué hará Irán, sino qué harás tú con la información que vas a recibir. Porque, si las profecías acertaron antes, volverán a acertar. Y tú estás a tiempo de decidir de qué lado de la historia vas a quedar. El reloj profético se acelera. Mira de nuevo a Ciro el Grande. No fue un filántropo ilustrado. Fue un conquistador temido que aplastó Babilonia y, sin embargo, decretó la libertad de un pueblo exiliado. ¿Qué fuerza convence a un emperador pagano de liberar esclavos y financiarles un templo? Respuesta: un plan que no reconoce fronteras ni coronas. La mayor prueba de que la profecía no es literatura antigua está en la convergencia entre la pluma de Isaías y el martillo militar de Persia. 150 años separan la visión del cumplimiento,
pero ninguna potencia pudo interponerse. Si aquella precisión movió imperios entonces, imagina la magnitud de lo que puede mover hoy. Avanza 2 siglos y la escena cambia de tono, pero no de protagonista. Una muchacha huérfana llamada Esther se convierte en reina precisamente cuando un edicto genocida apunta al corazón de su pueblo. Ella no tenía ejércitos ni alianzas políticas. Tenía la convicción de que para un tiempo como este había llegado al palacio. Detente a considerar la trascendencia. Un reino que no conocía a Yahvé se convierte en el bastión donde se forja la supervivencia de Israel. Cada ayuno, cada palabra y cada paso en el pasillo del trono forma parte de una coreografía invisible, que subraya la idea clave de esta serie. Dios no necesita mayoría parlamentaria, necesita voluntad obediente. Sirve de advertencia para nuestra generación, que confía más en encuestas que en convicciones. Y mientras Esther salva a su pueblo, Daniel, el visionario en la corte extranjera, desentraña códigos que siguen sin agotarse. Observa su descripción, del carnero con 2 cuernos que empuja hacia todas las direcciones sin encontrar resistencia. Literalmente, dibuja la expansión medo-persa antes de que los generales persas ejecuten su primera marcha. Daniel ve engranajes espirituales donde los cronistas verían estrategia militar. ¿Por qué importa? Porque sus visiones avanzan hacia un horizonte donde Persia reaparece aliada con fuerzas que desafían abiertamente a Dios. El ciclo histórico no es casual, es pauta. Si el patrón se repite, nuestra indiferencia se convertiría en complicidad. Valor práctico. 3 principios emergen y necesitas asimilarlos antes de que la siguiente alerta noticiosa borre tu tranquilidad. Primero, la precisión profética es científica. El margen de error de Dios es 0, así que cada fecha bíblica cumplida certifica futuras fechas aún sin cumplir. Segundo, los instrumentos divinos raramente son los más devotos. Pueden ser naciones seculares, líderes incrédulos o empresas tecnológicas. Lo verdaderamente letal no es ser opositor declarado, sino creerse irrelevante en la trama. Tercero, la vulnerabilidad aparente es oportunidad estratégica. Ciro era pagano, Esther era débil, Daniel era cautivo, pero todos se situaron en la línea decisiva cuando menos lo parecía. Traduce eso a tu realidad. Tu trabajo, tu familia y tus recursos podrían ser la plataforma silenciosa que Dios active cuando el reloj marque el siguiente minuto crítico. Ahora conecta estos hilos con la actualidad. Irán no solo deposita uranio enriquecido, deposita significado profético. Cada pacto nuclear abortado, cada dron derribado, y cada manifestación en las calles de Teherán podrían estar alineados, como las estrellas que guiaron a los magos persas hacia Belén. No es exageración, los mismos territorios que un día regalaron oro, incienso y mirra figuran en la coalición que Ezequiel 38 presenta contra Israel en los últimos días. Esos 2 polos, adoración y agresión, revelan la elasticidad moral de las potencias cuando Dios decide poner en jaque al mundo. La implicación es directa. La próxima vez que leas sobre sanciones, tratados o amenazas en el Golfo Pérsico, pregúntate si no estarás leyendo también un capítulo en borrador del cumplimiento final, porque si Persia fue usada para reconstruir Jerusalén, también puede ser impulsada a acercarla, y ese matiz redefine la seguridad internacional, pero, sobre todo, redefine tu zona de confort. Dejas de ser un espectador para convertirte en corresponsal de guerra espiritual. No pierdas el hilo. En la siguiente sección descenderemos al detalle numérico: 70, 150, 2 cuernos, 3 regalos. Cada cifra oculta un mecanismo, y cada mecanismo acerca el desenlace. Mantente alerta, porque la línea entre la curiosidad y la preparación podría ser la misma que separe la esperanza del pánico cuando el telón final empiece a caer. El código numérico que aprieta el gatillo del futuro: 70, 150, 2, 3, parecen cifras sueltas, pero son los pasadores invisibles que aseguran la puerta del tiempo profético. Quien los subestima corre el riesgo de quedarse atrapado al otro lado cuando esa puerta se abra por completo. Detente y calcula: 70 años exactos de exilio en Babilonia pronunciados por Jeremías, cumplidos al día cuando Ciro firma el decreto de liberación.
150 años entre la tinta de Isaías y el nacimiento del rey que llevaría su nombre. 2 cuernos sobre el carnero de Daniel que retratan la alianza medo-persa antes de que los generales compartan mesa de estrategia. 3 regalos. Persas oro, incienso y mirra que anuncian realeza, divinidad y sacrificio siglos antes de la cruz. Son demasiadas coincidencias para llamarlas azar. Demasiada precisión para llamarla literatura simbólica. Primer disparador de urgencia, los 70. Cada vez que la escritura usa ese número, lo asocia con ciclos de corrección divina. Israel sufrió 70 años de cautiverio. A las naciones se les concede un lapso similar antes de enfrentar la balanza de la justicia. Si la formación de la actual República de Irán se consolidó en 1979, pregúntate cuántos años llevamos contando, y dónde podría caer el próximo hito correctivo. El calendario no perdona al distraído. Segundo disparador. Los 150. En la profecía, 150 años funcionan como recordatorio de que el margen de preparación puede ser extenso, pero no interminable. Tal vez tu generación sienta que aún falta mucho para el desenlace. Sin embargo, alguien escribirá tu epitafio espiritual si desperdicias el intervalo que te corresponde. No ignores que Isaías habló a una audiencia que jamás vio a Ciro, y aún así su advertencia les exigía fidelidad en el presente. En la ecuación divina, procrastinar es rebelión. Tercer disparador. Los 2 cuernos. Daniel los presentó como una sola bestia, empujando sin resistencia. Historiadores reconocen en ella la fusión de medos y persas, pero los intérpretes del tiempo final ven también la pauta para alianzas contemporáneas. Un Irán actual puede multiplicar su influencia si se enlaza con potencias regionales que compartan ideología o interés militar. Cada pacto que firme, cada dron que suministre, cada corredor comercial que abra podría ser el eco moderno de aquel carnero empujando fronteras. La geopolítica no es lineal, es cíclica, y el modelo ya fue trazado. Cuarto disparador. Los 3 regalos. Oro, incienso y mirra viajaron desde la meseta iraní hasta Belén para honrar a un niño. Aquellos sabios, atentos a los cielos, interpretaron señales que la élite religiosa ignoró, estando a escasos kilómetros del acontecimiento. Traducción práctica: la proximidad física no garantiza discernimiento espiritual. Puedes tener una Biblia en cada estante y, aún así, pasar por alto los titulares que confirman sus páginas. La gran pregunta es quiénes serán los sabios de nuestro tiempo y si lograrán llegar a su destino antes de que la señal desaparezca. Ahora sumemos un vector adicional, los 10 reinos descritos en Daniel 2 y Apocalipsis 17. 10 dedos en la estatua, 10 cuernos en la bestia final. Si hoy la escena global tiende a bloques económicos y tratados militares, la aritmética profética no es casual. ¿Cuántos acuerdos se necesitan para que la balanza alcance esa decena? ¿En qué momento un eje encabezado por Persia encajará como última pieza? El tablero está montado. Faltan movimientos mínimos para que la figura se complete. Valor añadido. ¿Cómo usar estas cifras para anticiparte? Observa los marcos de 70 y 150 años en tu propia esfera, proyectos, gobiernos, ciclos económicos. La historia se repite con márgenes parecidos. Identifica alianzas de 2 cuernos, es decir, fusiones estatales o ideológicas con potencial expansivo. Evalúa cómo podrían redefinir cadenas de suministro, seguridad energética y libertad religiosa en tu entorno. Decide si serás espectador pasivo o sabio de Oriente. Los segundos invierten recursos, se incomodan, viajan de noche, y sobre todo, interpretan la señal correcta a tiempo. El reloj numérico no se detiene. Cada cifra es un fusible que puede saltar mañana. En la siguiente y última parte descenderemos al terreno práctico, como responder con estrategia personal y comunitaria cuando esos fusibles empiecen a estallar. Si aún crees que tienes margen infinito, recuerda, el 70 se cumple, el 150 se agota, y los 2 cuernos ya se ven en los radares. Nos acercamos al punto sin retorno. Parte 4. Última llamada antes del silencio. El aire se espesa cuando el guión profético alcanza su clímax. Todo lo visto Ciro, Esther, Daniel, los sabios de Oriente,
los ciclos de 70 y 150 años, los dos cuernos, los tres regalos converge hacia un último acto cuyo telón se ha empezado a levantar. Lo que antes era un murmullo entre eruditos ahora retumba en conferencias de prensa y sesiones de emergencia del Consejo de Seguridad. El diagrama es conocido, cuando la profecía se asoma, la historia agacha la cabeza y obedece. Primera señal de estrangulamiento, alineamiento de fuerzas. Ezequiel describió una coalición que revive nombres antiguos Gog, Magog, Persia para un choque frontal contra Israel. Durante siglos, esa lista dormía en pergaminos. Hoy, cada integrante aparece en informes de inteligencia, ejercicios militares conjuntos o maniobras de mercado energético. Pregúntate, ¿cuántos comunicados más faltan para que la correlación sea irreversible? Porque la Biblia no diluye términos que subirán como tormenta, cubrirán la tierra como nube. El giro diplomático de la medianoche puede ser el botón de encendido. Segunda señal. Punto de saturación tecnológica. Los antiguos confiaban en arcos y carros. La versión moderna habla de misiles hipersónicos, enjambres de drones y virus informáticos capaces de fulminar redes eléctricas. Nada de esto sorprende al texto sagrado. La palabra hebrea para fuego aparece incontables veces en contextos escatológicos, como si advirtiera que la próxima conflagración quemará más que murallas y trigales. En un mundo donde un comando remoto puede oscurecer ciudades, la frontera entre metáfora bíblica y literalidad se vuelve afilada. Tercera señal, fatiga moral global. Mientras la prensa disecciona cada provocación en Oriente Medio, la mayoría desconecta y busca distracciones. Esa apatía está prevista. Daniel vio a muchos correr de aquí para allá y a la ciencia multiplicarse, pero percibió al mismo tiempo endurecimiento de corazones. La indiferencia masiva es el lubricante que permite a los engranajes proféticos girar sin resistencia. El día que las calles se acostumbren a la palabra amenaza como quien oye pronóstico de lluvia, sabrás que los umbrales se han cruzado. Cuarta señal, el eco del pasado en el presente. Los 70 años de cautiverio terminaron con un decreto nocturno. La aparición de Ciro fue tan súbita que los escribas necesitaron testigos para certificarla. Esperar un preludio dramático es error de novato. La Biblia enseña que el giro puede ocurrir en una hora que no pensáis. Hoy basta una orden encriptada, un cruce en el estrecho de Hormuz o un error de cálculo en un radar para alterar generaciones. La velocidad es la nueva firma divina. Cuanto menos margen quede para reaccionar, más claro se vuelve quien movía las piezas. Y ahora, si la tensión acumula tanto voltaje, ¿qué se hace a nivel personal? Velar, no especular. Las fechas exactas han sido reveladas solo cuando dejaron de ser riesgo y se convirtieron en testimonio. Nuestro deber no es programar la sirena, sino estar despiertos cuando suene. Discernir, no despachar. Cada titular sobre Irán, Israel o sus aliados debe filtrarse por el patrón profético antes de archivarse como una noticia más. Sí, encaja, préstale atención. Si no, revisa tu marco de interpretación. Preparar, no acaparar. La defensa primordial no es refugio ni reserva alimentaria, aunque la prudencia material cuenta, sino claridad de propósito. Ciro, Esther y Daniel asumieron su función cuando el reloj los empujó al escenario. Que tu vida tenga ya definido un eje inamovible. Transmitir, no imponer. La urgencia sin dirección se vuelve pánico. Comparte la alerta con argumentos, datos y la coherencia que los acontecimientos ofrecen. El dramatismo retiene un instante, la verdad convence para siempre. La profecía no es una invitación al miedo, sino a la determinación. Pero la determinación exige reconocer el filo. Hay un antes y un después. El antes es hoy, mientras los motores de aviones de combate se calientan, mientras los mercados especulan con el precio del crudo, mientras los diarios calculan cuántos segundos tardará en responder un sistema antimisiles. El después será irreversible, alianzas firmadas con sangre, territorios redibujados, conciencias despertando tarde. Cuando termines estas líneas, elige tu lugar. No hay asientos de cortesía en la primera fila del fin de los tiempos. Si decides quedarte como espectador,
Acepta las consecuencias de la sorpresa. Si decides participar, ajusta tu brújula al norte profético, porque el ruido aumentará y solo los que tengan una frecuencia correcta distinguirán la voz entre los estruendos. Irán Persia ha sido libertador, protector, adversario y, sobre todo, catalizador. Hoy gira la llave que ajusta la presión en la caldera mundial. El silbido es leve, pero el vapor ya busca escape. Cuando la válvula se abra por completo, la historia no consultará tu agenda, sencillamente te envolverá, y en ese instante no importará cuánto sabías, sino cuánto estabas dispuesto a actuar. La puerta final está entreabierta. Cada paso que desde aquí en adelante se adentra en territorio profético. Cruza consciente, porque al otro lado todo sucede a velocidad de relámpago y el margen de sorpresa se reduce a cero. El silencio que sigue a la última trompeta es ensordecedor. Tal vez ya haya empezado,